¿Qué tal? Muy buen día. Somos nuevamente el equipo Balún Canal y vamos a presentar el informe correspondiente a la semana 3 de las jornadas de inmersión. El equipo está compuesto por los maestros y maestras García Benito, García Robles Ana Laura, Jaime Sandoval Ignacio, López Carmona Miriam, Merino Magos Felipe Eduardo, Horta González Alejandro, Pérez Quintero Lila, Ramírez Tiscareño Claudia Ivette, Rivera Juvenal Pablo Adrián. Este artículo lo vamos a enfocar con el problema prototípico afectación de COVID-19 en el sector educativo de la Ciudad de México, y el cual va a tener el incidente crítico, la creación de un artículo de investigación para la revista Educación Multimodal sobre el análisis de los retos y oportunidades para adoptar las modalidades híbridas, buscando el análisis cualitativo y cuantitativo de escenarios actuales y las buenas prácticas para el tránsito y adaptación de este modelo en la educación superior multimodal. Actualmente nos encontramos en el cierre de la semana 3 y tenemos ya un 80% de avance. En esta semana nos enfocamos principalmente en la revisión y corrección de borradores, validación de referencias, estructura de contenido, definición del título y la definición de los roles adicionales. El título quedó de la siguiente manera: la pandemia de la deserción, algunos factores que impactaron en la educación superior a distancia durante el confinamiento por COVID-19. La estructura abarca todos los elementos que nos solicitaron, como es el resumen, el abstract, la introducción, el marco teórico de la investigación, contexto histórico de la pandemia, análisis de la encuesta de COVID-ED, metodología, resultados, factores socioeconómicos, aspectos socioemocionales, el aislamiento digital, problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, analfabetismo digital y la cultura digital, identificar las prácticas poco éticas en la educación a distancia, reflexionar sobre la falta de desarrollo de pensamiento crítico, y cerramos con la discusión, conclusiones, perspectivas y referencias. A continuación, vamos a indicar cuál es el marco teórico, la metodología, y cada uno de los maestros van a brindar cuáles fueron sus principales aportaciones. En el marco teórico de la investigación, abordamos el contexto histórico de la pandemia. También se hace un análisis de la encuesta ECOVID-ED, en donde se analizan los diversos factores que inciden en el rezago académico durante la pandemia. Además, también se abordan diversos trabajos relacionados con la problemática de la educación en México en tiempos de COVID. Para la metodología, se va a realizar un análisis de corte cualitativo por medio de una investigación bibliográfica para encontrar los factores que impactaron a la educación durante la pandemia, y también se hace un estudio de corte analítico sintético en donde se recuperan factores del marco teórico para hacer una relación y articulación de los diferentes elementos que se incluyen en este trabajo. En cuanto a los objetivos específicos, los dividimos en 3 momentos. En el primer momento, el momento A, el primer objetivo es analizar los factores socioeconómicos que incidieron en el rezago tecnológico durante la pandemia de COVID-19. Estos factores socioeconómicos derivaron de la pertenencia a grupos vulnerables y al bajo ingreso económico familiar. Esto se reflejó en la falta de accesos a las TICs, al Internet y demás deficiencias en las necesidades básicas como alimentación y vivienda, aumentando esta problemática la falta de acciones institucionales para el fomento de la equidad y garantizar el derecho a la educación. En este sentido, en esta semana mi trabajo fue realizar una revisión del borrador y dejar una versión final. Para la siguiente semana me integraré en un equipo de trabajo con la doctora Lila para hacer una revisión de la redacción, sintaxis y puntuación del documento final. El objetivo siguiente es la identificación de la influencia de los factores socioemocionales que inciden en educación a distancia. Aquí principalmente estamos recopilando los testimonios de diferentes estudiantes y docentes de universidades, y nos estamos apoyando con los números 17 y 18
de la revista de universidades, donde también se abordan los diferentes factores que están incidiendo en la educación a distancia. En el tercer punto del momento A, se va a revisar el tema del aislamiento digital, ya que además de tener elementos socioeconómicos que tomar en cuenta y socioemocionales, otro factor que incide en el rezago educativo en la educación a distancia es el aislamiento digital. Y una propuesta del abordaje para retomarlo es la generación de ecosistemas digitales. Sobre mi participación durante esta semana, realicé una cuestión de los elementos abordados para poderlos trabajar y la próxima semana vamos a seguir con esta cuestión para ya poder entregar un trabajo final de calidad. Pasamos al momento B. En el momento B tenemos 4 puntos. El primero es identificar los problemas de los procesos de enseñanza, aprendizaje en ambientes digitales, analizar el analfabetismo digital y la cultura digital, entre nativos digitales y migrantes y la educación híbrida de nivel superior derivado del COVID-19. Comenzaré con el punto número 4, que es identificar los problemas. En esta identificación de problemas tenemos claro como equipo que la educación, de alguna manera, no generó durante el COVID-19 aprendizajes significativos, y esto contribuyó a una brecha de desigualdad que ya se mencionó con antelación debido a factores económicos y emocionales, y de ahí, bueno, viene la importancia de abordar cada elemento, y es necesario, pues, hacer el recuento de lo que se llevó a cabo durante la pandemia, con la finalidad de dar a conocer a la sociedad pues todo este tipo de situaciones. Es importante también mencionar que el elemento central de la educación no fueron las plataformas, ni las tecnologías, ni las aplicaciones, sino fue el factor humano, es decir, el profesor, que estuvo frente a sus alumnos y que el profesor mismo, de manera independiente, tuvo que aprender muchas cosas que no sabía, tuvo que vivenciar muchas cosas que no sabía, y durante esta semana pues estuvimos acomodando todo esto de forma que se viera en un artículo, ya no en forma de listado, sino ahora en una forma de un párrafo. También es importante hacer mención que todos los compañeros hemos estado trabajando en cuanto a la redacción, y durante la siguiente semana pues tenemos que afinar. De mi parte pues quedó revisar todos los formatos APAS y la revisión que tiene que ver con la mención del formato APA y cómo estoy redactando cada uno de estas haciendo una mención de la referencia bibliográfica junto con el profesor Benito. Para este momento B, en el punto número 5 vamos a tener el análisis en el analfabetismo digital y la cultura digital entre nativos digitales y migrantes. Esto para resolver cada uno de los problemas que va a estar mencionando nuestro mismo artículo para los procesos de enseñanza de aprendizaje por esos ambientes digitales, por la modalidad híbrida o mixta, en donde en la misma educación a nivel superior, de igual forma a partir de lo que se ha venido viendo por esta pandemia o pospandemia. De igual forma, nosotros en esta semana trabajamos en la parte del mismo artículo y en la misma metodología, como en la investigación de cada uno de los artículos y la revisión de cada uno de ellos. De igual forma, para la semana 4, nosotros vamos a estar revisando la coherencia, el profesor Alex, el profesor Adrián y un servidor. De igual forma, con ello, para darle mejor metodología, coherencia a nuestro mismo artículo y entregar en tiempo y forma. En el momento 6, la educación híbrida a nivel superior, pues bueno, esta modalidad híbrida surgió derivada del COVID-2019 al retomar el entorno presencial. Las clases fueron llevándose de forma mixta, virtual y presencial. Sin embargo, muchos de los estudiantes universitarios desertaron, ya que se dieron cuenta que pues, les faltaban muchos elementos de su aprendizaje en línea. Es por ello que es necesario o muy importante desarrollar habilidades digitales para que puedan ser más autónomos
ya que pues bueno, el capacitarlos en el uso constante de las TICs es primordial para que esta modalidad híbrida tenga éxito. Como lo comenta Matur y Murray, el estudiante debe de ser autogestivo, autocrítico, ser participativo y ser organizado. En esta semana yo me he dedicado a investigar el tema de la deserción que hubo por este tema de regreso a clases y cómo, pues bueno, afectó a los estudiantes universitarios. Algunos desertaron. Actualmente, de acuerdo al índice en México, pues bueno, esta parte de modalidad híbrida ha estado nuevamente subiendo, pero pues bueno, es lo que he estado yo desarrollando o investigando en esta semana. La cuarta semana me toca, pues bueno, investigar o más bien reforzar la parte de la introducción con la compañera Lila. Muy bien, para el momento C, en el punto número 7, donde se trata la reflexión de la falta de desarrollo de pensamiento crítico en la educación a distancia. En este punto hemos realizado a través de la investigación de los conceptos y hemos logrado darle una estructura conceptual al papel que desempeña tanto el docente, el estudiante y la parte de los escenarios virtuales en el desarrollo del pensamiento crítico, llevando estos conceptos en el análisis hacia la parte de la pospandemia y evaluando si se está cumpliendo en la actualidad con la educación a distancia en referencia a lo que marcan cada uno de los conceptos. En cuanto a estrategias didácticas, en cuanto a habilidades docente, en cuanto a que el estudiante realmente está aprendiendo a ser autónomo y autogestivo, y en cuanto a si los escenarios virtuales que se están manejando hoy en día están cumpliendo con la parte de infraestructura y tecnología adecuado para poder desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Durante la semana hemos estado participando en la revisión y en la adecuación de los contenidos, y para la próxima semana estaremos, en la semana 4, estaremos trabajando junto con el compañero Ignacio en la parte de la revisión del resto del documento, haciendo uso del formato APA. Sí, en el punto 8, identificar las prácticas éticas, poco éticas en educación a distancia que afectan la integridad académica. Encontramos que los principios de honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y valentía que refiere Chapman University, se norma la comunidad académica y científica para la generación del conocimiento innovador. Para ello se establece una serie de componentes éticos, lo que refiere entonces que existe la falta de integridad en el momento de entregar un trabajo académico, se refleja desde la aplicación de algoritmos sofisticados en inteligencia artificial o en el simple uso de cortar y pegar. La falta de probidad se distingue en el préstamo de ideas externas manufacturadas como propias con un remitente directo al plagio, o bien al falsear los datos de una investigación con el propósito de obtener el reconocimiento de pares, o por qué no, pasar una asignatura usurpando la identidad de un colega en un trabajo escolar. En este orden de ideas, uno se pregunta qué debería imprimirse primero, si la sanción o la norma. Y la experiencia sobre el plagio durante la pandemia por COVID permite apreciar aquellas acciones más frecuentes con estudiantes universitarios que se revelan en el estudio realizado de una muestra de 2.200 sujetos con pruebas paramétricas y no paramétricas. Como está dividido en dos niveles, se observa que los estudiantes que tienen una formación universitaria eh, menor utilizan parcialmente partes de textos y plagian de la web. Sin embargo, aquellos alumnos que están en niveles superiores frecuentaron menos al plagio.
En esta semana lo que hice yo fue reconsiderar la parte de mi trabajo en la parte de investigación bibliográfica y en particular de la revisión de los contenidos con el conjunto de mis compañeros. Hemos llegado a acuerdos y entre ellos está el trabajo de cómo redactar y revisar la parte ortográfica y de síntesis, así como de corrección de estilo y que nos va a permitir establecer un trabajo autocrítico en esta parte de la última revisión del artículo. Para este momento C, vamos a estar viendo en el punto número 9 por la profesora Ana Laura García Robles, la identificación y la reflexión de los mecanismos que llevaron a los estudiantes a la deserción. En esta misma semana ella estuvo aportando en el mismo artículo que nosotros vamos a estar entregando en la identificación de igual forma en la metodología y en el desarrollo y en la redacción. Para esta semana 4 que viene, nosotros vamos a estar visualizando, como la misma profesora, ese mismo pensamiento crítico en la misma educación a distancia a nivel licenciatura. De igual forma va a estar teniendo la integración del mismo trabajo como en